Bueno, hermanos, estoy muy agradecido con Dios. Primeramente quiero darle gracias a Dios porque pues, me permite estar aquí compartiendo esto. Estoy realmente muy contento. Pues, ya como dijeron, para los que no me conocen, mi nombre es Elías García. Yo crecí en esta iglesia. Aquí viene mi familia. Aquí tengo a mis mejores amigos y pues también aquí conocí a mi esposa. Entonces, pues estoy muy agradecido realmente por esta iglesia, por los líderes, por los maestros que a lo largo de mi vida han estado pues frente a mí, me han enseñado, realmente me han compartido vida y he podido conocer a Cristo. Em, y pues como decía Mene hace algunos días atrás, él hablaba conmigo y me invitaba a que si podía compartir el día de hoy. Y obviamente después de que acepté, pues vino a mí la pregunta, ¿qué es lo que voy a compartir el día de hoy? Y luego pensé, pues puedo compartir un pasaje, puedo compartir un tema en específico. Y estuve orando durante los siguientes días y también estuve ahí consultándolo con algunos de mis familiares, amigos y en especial con mi esposa. Y ella me decía, ¿por qué no predicas algo o hablas algo en lo que Dios esté trabajando contigo ahorita y que estés aprendiendo? Inmediatamente cuando ella pues me decía eso, disculpen, yo supe que debía de predicar. Por allá del 2017, pues éramos una familia común y corriente. Yo todavía no estaba casado, tengo dos hermanos y ellos ya estaban casados para ese tiempo y pues vivíamos normalmente, mi papá iba a trabajar todos los días y a mediados de ese año, del 2017, empezó a tener pues una molestia y empezó a tener temperatura. Obviamente tuvimos que ir al doctor pues para que le hicieran los estudios necesarios. Él fue, ya le hicieron los análisis que tenían que hacer y le dijeron, pues tu papá tiene divertículos. Los divertículos son unas bolsitas en el colon, no, se los vamos a quitar y todo va a volver a la normalidad. Entonces hasta ahí pues estábamos bien. Lo que no sabíamos es que eso que retiraban obviamente lo mandan a un laboratorio para que le hagan pues, las pruebas. Mi papá entró a cirugía, después los siguientes días estuvo en recuperación y el doctor llegó con los resultados de eso que habían enviado y le dijo a mis papás, necesito hablar con toda la familia. Obviamente cuando un doctor dice eso, pues no va a dar buenas noticias. Y obviamente empezaron en mi cabeza a dar pues, muchos pensamientos malos, pues qué tiene mi papá, por qué, y pues de ese tipo de pensamientos de temor. Ya una vez que estábamos ahí con el doctor empezó a hablar y dijo, pues ya nos llegaron los resultados y esto que le sacamos es cáncer. Obviamente el doctor siguió hablando del cáncer, los procedimientos pues que iban a seguir. Yo realmente me quedé paralizado en cuanto escuché la palabra cáncer. Para ese tiempo yo ya tenía aquí algunos amigos en la iglesia que sus papás estaban pasando por lo mismo. Había hermanos pues, de la iglesia que estaban pasando por eso y todavía más cercano a mí tenía un tío que también estaba pasando por eso. Yo pues realmente sabía los estragos que causaba el cáncer, o sea, era una enfermedad terrible para mí. El cáncer era sinónimo de muerte. Obviamente, pues después de esto que nos dieron esta noticia, pues quedamos pues, devastados todos y de ahí en adelante, a los años siguientes, pues fue un proceso difícil y doy gracias a Dios por él porque a través de ese proceso, pues todos como familia y yo personalmente me pude acercar más a Dios y no cabe duda, doy gracias a Dios que a través de todos los años Él estuvo presente en todo, pues proveyendo, dándonos consuelo en todo momento. Entonces, durante los siguientes años entramos en una etapa
de altibajos, en que los doctores nos daban esperanza y nos la quitaban, nos daban esperanza y nos la quitaban. Obviamente entraba, pues nos decían, va a entrar a quimioterapia, se le va a quitar el cáncer. Y una vez que ya terminaba el tratamiento, se le quitaba, pero después de algunos meses volvía el cáncer y otra vez venían esos altibajos. Otra vez nos decían, no, pues ahora les vamos a dar este procedimiento. Venía la esperanza y se lo daban, quedaba limpio, pasaban unos meses y otra vez regresaba el cáncer. Entonces, al pasar de los años, mi papá entró durante muchos procesos, algunos eran quimioterapias, otros eran cirugías, y, y durante este tiempo que él tuvo cirugías y que a mí me tocaba quedarme en las noches con él, a mí me gustaba mucho llevarme la Biblia porque pues en las noches como yo iba a cuidarlo, no iba a dormir, entonces pasaba tiempo leyendo la Biblia y también en las mañanas ya con mi papá podíamos leer la Biblia juntos. Para ese tiempo a mí me gustaba mucho leer pues, los libros históricos, que los reyes, los profetas, Éxodo, en el Nuevo Testamento. Y los salmos para mí pues, no significaban tanto, nunca les había puesto tanta atención. Yo simplemente pensaba, pues un salmo pues son alabanzas, son cánticos, pero hasta ese momento en los que empecé pues que estaba pasando por esta prueba es cuando le empecé a poner atención al salmo y estuvieron varios salmos durante todo este tiempo en mi cabeza y uno de los principales que se quedó en mi cabeza y que pues se volvió uno de mis favoritos es el Salmo 77 que ahorita lo vamos a estar leyendo. Para ya no hacer tan largo esto, pues entrando este año en enero, se complicaron todavía más las cosas. A mi papá le dio un dolor insoportable que no lo dejaba comer, no lo dejaba descansar. Y durante estos siguientes 3 meses de este año, en enero, pues fue un proceso todavía más duro ver cómo mi papá se estaba desgastando, pero también fue un proceso muy bueno porque a pesar de que él estaba sufriendo mucho, pues él nos enseñó lo mejor, que siempre debemos adorar a Dios en todo momento. Durante estos 3 meses entró a 2 cirugías, y igual de la misma manera nos daban esperanza y nos la quitaban. Después nos volvían a dar otra esperanza y nos la quitaban. Y pues en marzo de este año, pues mi papá falleció. Después de 6 años y esos últimos 3 meses pues, luchando contra el cáncer, él falleció y pues quedamos destrozados. Mi papá fue un excelente obrero y fiel creyente de Jesucristo, siempre lo ponía primero a Cristo y él me dejó esa herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Él fue un excelente padre y hasta aquí fue donde entra este salmo. Si gustan leerlo conmigo, cuando yo leía este salmo, me sentí identificado totalmente. Este salmo me daba consuelo. Leía las palabras y era la situación por la que yo estaba pasando. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Y yo sabía que Dios me escuchaba. Él estuvo presente en todo momento. Busqué al Señor cuando me vi angustiado. Por las noches, sin cesar, a Él levanté mis manos, pues mi alma rozaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido. Al quejarme, mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. Obviamente me sentía, así como dice este salmo, a pesar de que sabía que Dios estaba presente, estaba angustiado. Mi alma no hallaba el consuelo, estaba destrozado. Pero
Obviamente siempre en este tipo de situaciones, cuando estamos sufriendo, a nuestra mente vienen estas preguntas que a continuación vienen en este salmo. Dice, ¿nos habrá abandonado el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? Realmente yo así me sentía y yo no sé si ustedes han pasado por una situación de sufrimiento, que yo creo que es algo normal por lo que pasamos todos en algún punto de nuestra vida, ya sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, eh, pues la pérdida del trabajo, no sé, hay muchos tipos de sufrimiento. Y siempre en estas situaciones vienen a nuestra mente estas preguntas. ¿Acaso el Señor se habrá olvidado de mí? ¿Se habrá acabado su bondad para conmigo, su misericordia? Y otra de las preguntas principales que también siempre resuenan en estas situaciones es ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Hay algún beneficio en todo esto, en la muerte de mi papá, pues en mi situación? Y si vamos a la Biblia y nos preguntamos por un personaje bíblico que haya sufrido mucho, obviamente el primero que va a salir es Job. Y doy gracias a Dios que durante todos estos años tuve la oportunidad de leer el libro de Job y pude pues tenerlo presente en mi vida durante este tiempo. Como todos sabemos, Job era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Él era pues, recto y de un día para otro él perdió absolutamente todo, perdió a su familia, perdió su reputación, perdió sus bienes materiales y al final también perdió su salud. Entonces, Job realmente estaba pasando por un muy, muy mal tiempo, estaba pasando por mucho sufrimiento, estaba en un tiempo de lamentación. Y durante todo este libro podemos ver que Job se hace esa pregunta a través de los diferentes capítulos. ¿Por qué? Él no entendía y se hacía esa pregunta, ¿por qué? Y tal vez muchos de aquí, y pues también yo, nos hubiéramos deseado el saber por qué pasó eso, pero realmente Dios nunca le dio un por qué. Sí le respondió, pero no le dio un por qué. Y pues como podemos ver ahí en la Biblia, dice, solo le respondió a través de un torbellino. Dice, estas son palabras de Dios para Job. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Puedes marcar la ruta de los relámpagos y hacer que ellos se pongan a tus órdenes? ¿Acaso vas a invalidar mi justicia? ¿Tienes acaso el mismo poder que yo? Obviamente esa fue la respuesta que recibió Job de Dios y obviamente aquí está resumida porque le hizo muchas preguntas que realmente Job no podía responderlas. Dios le estaba demostrando que su sabiduría era infinita. Y pues Dios en su infinita sabiduría hizo su perfecta voluntad, aunque nosotros no lo pudiéramos comprender. Pues yo también no comprendía por todo esto que estaba pasando. Yo decía, ¿qué beneficio hay en la enfermedad de mi papá? ¿Qué beneficio hay en la muerte de mi padre? O en la enfermedad, o en cualquier tipo de situación. Y realmente muchas veces nosotros no vamos a recibir un porqué y no lo vamos a comprender, pero así es la voluntad de Dios y es perfecta y es para bien de nosotros. Me gusta mucho cómo al final del libro de Job, él cómo responde. Una vez que ya el Señor lo confrontó y le hizo todas esas preguntas, obviamente pues la vida
esos días que estaba pasando Job eran de mucho sufrimiento y lamentación. Y en el Salmo 77 también vemos que él comienza con esa lamentación. Con mi voz clamé a Dios y mi alma no podía ser consolada. Los dos estaban pasando por ese tiempo de lamentación. Pero inmediatamente después de que el Señor lo confronte y le dice, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Job responde, yo fui ese atrevido. Y en el Salmo 77, también si lo comparamos, el versículo 10, que es el versículo central de este Salmo, que ahorita lo vamos a leer, dice, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo creer que la diestra de Dios ha cambiado? Entonces Job responde, yo fui ese atrevido, y acá en el Salmo, debo estar enfermo por pensar esas cosas. Y inmediatamente después de que Job dice, yo fui ese atrevido, lo siguiente que dice, grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Y en el Salmo 77 dice, haré memoria de tus hechos de antaño. Inmediatamente de un hecho triste, de una lamentación, lo convierte en alabanza. Y si se fijan, este es pues no sé, el modelo bíblico por el que nosotros deberíamos afrontar estas situaciones. Muchas veces nos quedamos pensando nomás en nosotros y lamentándonos, pero hacia donde tenemos que voltear es hacia arriba. No nos queda de otra cuando estamos en nuestro punto más bajo. Vamos a leer aquí el versículo dice, también me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Entonces, aquí vemos otra vez de los primeros versículos que eran una lamentación, y en el versículo central donde dice, debo estar enfermo o yo soy ese atrevido, pasa a la alabanza. Cuando estamos en el punto más bajo, no nos queda de otra que voltear hacia arriba y hacia Dios. Y yo estuve en ese momento, estaba destrozado, pensaba nomás en yo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué le diste esta enfermedad tan dura? ¿Qué beneficio hay en que vea a mi padre sufrir por estos últimos meses? Y estaba concentrado nomás en el yo, hasta el momento que pensé lo mismo, debo estar enfermo, debo voltear hacia Dios. Y me llama mucho la atención porque ahora, pues cuando estaba estudiando este Salmo 77, las referencias personales en la primera parte, hace 22 referencias personales a él y solo 11 referencias a Dios. Pero después del versículo 10, que es el versículo central, y para adelante hasta que se acabe, solo hace 3 referencias personales al final y 24 menciones hacia Dios. Entonces, esta es la manera en que pues, debemos afrontar los sufrimientos, dejándonos pues, de nomás pensar en nosotros y voltear hacia los hechos de antaño, hacia las maravillas de antaño. Haré memoria de tus maravillas de antaño. Y obviamente esto aplica para las maravillas de antaño de la Biblia que podemos ver, pues las grandes cosas y milagros que hubo, pero también podemos voltear hacia las maravillas de antaño personales de nosotros. En mi caso, pues yo puedo ver las maravillas de antaño que el Señor hizo, me dio unos excelentes padres. Pues nos proveía de todo en todo momento. Durante la enfermedad Dios estuvo presente y pues no hay ninguna duda de esto. Pero poniéndonos ya en los tiempos en que se escribió este salmo, pues cuando se habla de maravillas de antaño, casi siempre se hace referencia al tiempo en el que Dios liberó al pueblo de Israel de las garras de la esclavitud de Egipto. Y después de eso el Señor hizo bastantes milagros, bastantes maravillas de antaño.
Y aquí lo podemos ver en el versículo, dice: con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Te abriste paso en el mar y atravesaste las muchas aguas, aunque nadie vio jamás tus pisadas. Por medio de Moisés y Aarón, guiaste a tu pueblo como a un rebaño. Otra vez les digo, si pensamos en las maravillas de antaño y en los milagros, podemos pensar en la vida de Moisés. Qué grande vida la de Moisés, haciendo tantos milagros a través de, pues guiado por Dios. Si nos ponemos a pensar en alguien en que tuvo una relación tan íntima con Dios, podemos pensar en Moisés. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos yo lo he pensado, que me he preguntado, pues, ¿quién fuera Moisés para poder tener esa relación así con Dios? Que yo le hablo y él me responde, pues, de una manera audible, como lo hacía con él. Cuando Moisés tenía un problema, iba y lo consultaba y el Señor le respondía. Hablaba directamente con él. Pasó 40 días y 40 noches con el Señor cuando le entregó las tablas de la ley, y cuando bajó resplandecía su rostro porque estuvo, pues, en la presencia de Dios. En una ocasión Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre. Mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar quédate ahí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Qué gran momento, ¿no? Pues, Moisés pedirle ver su gloria y Dios dándole ese privilegio de ver su gloria. Y otra vez les vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿quién no quisiera tener una relación como esta, como la tuvo Moisés? Pues yo creo que todos aquí lo desearíamos, pero déjenme decirles algo. Creo que estamos un poco equivocados, porque más bien Moisés hubiera querido vivir en los tiempos en que nosotros estamos y con los hechos de antaño que nosotros conocemos ahora. ¿Qué mayor hecho de antaño que la muerte y la resurrección de Cristo? Este es el mayor hecho de antaño que como cristianos podemos recordar, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado por medio de Jesucristo, por el acto de Jesús. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Este es el mayor acto de antaño en el que nosotros podemos recordar y que podemos voltear hacia la cruz y podemos alabarlo totalmente y estar consolados. Y pues a lo mejor se preguntarán: ¿y qué tiene que ver todo esto con el sufrimiento, con lo que empezaste? ¿Qué tiene que ver todo esto con la muerte de tu papá? ¿Qué tiene que ver todo esto con las lamentaciones que hay en la Biblia? Pues yo en mi caso perdí a mi papá y obviamente quedé destrozado, pues quedé con un hueco. Pero al igual que en el Salmo 77, me estaba lamentando, pero después y me hice las preguntas: ¿acaso se acabó la bondad de Dios para mí? ¿Acaso se acabó su misericordia? Y pensé: debo estar enfermo, soy un atrevido por pensar así. Yo sé que el Señor ha estado durante todo este tiempo con mi familia y conmigo. Es mejor que haga memoria de los hechos de antaño. Y ese hecho de antaño es la cruz de Cristo. Es una maravilla de antaño, dando su vida por nosotros para volver a tener esa conexión con Dios. Y eso, hermanos, realmente da consuelo. Esto realmente nos llena.
como les decía, yo perdí a mi padre, pero volteo hacia la cruz y sé que Jehová es mi pastor y nada me falta, estoy completo, estamos completos todos. Y ya por último, voy a leer este pasaje, dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese hecho maravilloso de antaño, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado y ese carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza, hermanos, no nos defrauda. Otra vez, en nuestros tiempos, en nuestros puntos más bajos, volteemos otra vez hacia la cruz, hacia ese hecho maravilloso de antaño y tengamos ese consuelo que esta esperanza no nos defrauda. Señor Padre Santo, te doy gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos das ese consuelo, Señor, y te doy gracias por ese hecho de antaño en el que tú mandaste, Señor, la muerte y resurrección de Cristo, Señor. Qué maravilloso hecho y qué consuelo nos das al poder pensar en esto, que nosotros no teníamos posibilidad de conectar contigo, pero aún así tú, no se acabó tu misericordia ni tu bondad para nosotros y tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, para volver a estar en relación contigo, que eso es lo que más anhela cualquier ser humano, Señor. Tú nos creaste como seres que nos relacionamos y la mayor relación a la que podemos aspirar es contigo, Señor. Tú nos llenas completamente. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta, Señor. Te doy gracias por esta esperanza, Señor, que no defrauda. Y te pongo en tus manos este día, Señor, si cualquier persona está pasando por algún sufrimiento, alguna prueba difícil, Señor, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, dale este consuelo, Señor, que pueda alabarte en esa maravilla de antaño, Señor. Y pues te pongo también esta siguiente alabanza que vamos a cantar, Señor. Tú cambias las tumbas a jardines, Señor. Cambias el lamento en danza. De ceniza traes vida y cambias la culpa por gloria. De estas ruinas nacen nuevos jardines, Señor. Y tú resucitas los huesos. Esta esperanza no nos defrauda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.